muchísimo gusto que esté con nosotros aquí en Imagen Empresarial y me da también muchísimo gusto saludar a un querido amigo de este programa, Ernesto Piedras, CEO de The CIU, de Competitive Intelligence Unit. Ay, perdón. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días. Mi querido Juan Carlos, muy buenos días a ti y a tu audiencia. Pues aquí dando también los buenos días con esta pasarela de números del sector, números interesantes, números extraños a la mitad del año, ya los comentaremos, pero yo diría que este sector de las telecomunicaciones tiene tres características al momento. Uno es dinamismo, muy por arriba de la actividad de la economía en su conjunto, es un sector dinámico. Dos, trae un freno regulatorio que ya comentaremos. Y tres, pues una reconfiguración de empresas entre que se venden y cambian de nombre. Pero bueno, pues llegamos a esta mitad del año con un freno regulatorio. Este registro que hemos venido reportando tú y yo temprano en la mañana, desde el inicio de este año, con esto del registro de celulares tan debatido, tan complejo, tan incompleto, pues lo que ha provocado es que esta adición que venía siendo de casi 1 millón de líneas al mes, pues se haya frenado y hasta nos haya quitado líneas. Y te reporto, querido Juan Carlos, que al cierre de junio, o sea, el primer semestre de este año, perdimos varios millones de líneas, casi 5 millones, para haber bajado desde diciembre a junio a 157,1 millones de líneas operando en el sector. Ahora, Ernesto, creo que ya diste una excelente introducción a este tema. Hemos hablado, tanto aquí conmigo como con Rodrigo Pacheco, el titular del espacio, sobre este registro de celulares. Y yo creo que era obvio que había personas que simple y sencillamente iban a decir, yo no me quiero registrar y que se perdieran. Pero 5 millones es una buena cantidad. Lo que me parece muy interesante es que ¿por qué las perdimos? Porque la gente decidió cancelarlas antes de tiempo, porque pues se supone que la autoridad no ha cancelado todavía ninguna línea, porque apenas estamos en agosto y apenas va a arrancar esta parte o esta modificación que hicieron a el registro, que es que cada 15 días, dependiendo el número con el que termine una cuenta, un número, pues, o el dígito con el que termine un número, para decirlo de manera precisa, pues es como se van a ir cancelando paulatinamente si es que no están registradas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tu puntualización es muy importante. Yo diría que son tres factores que empiezan con la letra D de dedo. Una es desconocimiento. Mucha gente, 44% según nuestras encuestas, desconoce que tienen que registrar o vincular, como se le ha denominado este proceso, vincular o registrar sus líneas. 44% desconocen. Dos, de las personas que sí lo saben, tienen desinterés, va la segunda D. Y de las que saben, tienen desconfianza. Dicen, no, porque cuando me ha tocado algún tema de dar mis datos a alguna autoridad, no salen bien las cosas, sean los datos de mi coche, sean mis datos personales. Entonces son las tres letras de, pero el hecho es que de las 157 millones de líneas que reportamos que existen en el sector, solo van 90 y faltan 97 millones por registrarse. Y como bien dijiste, la primera fecha fatídica que vamos a ver que se cumple es este día 15 de agosto, que aquellos números telefónicos que terminan con el dígito cero serán apagados. No serán cancelados, no serán desaparecidos, serán apagados hasta que se registren. Entonces, pues ahí va este proceso. Y Yo, al día 30 de agosto se seguirá con el número uno y así consecutivamente hasta el último día de este año con el número 9. Yo creo que hubo una falla de comunicación
en hacerle entender a las personas que uno, si tu celular era más o menos reciente, ya no tenías que hacer ningún registro porque pues justo te pedían, ya tenían o ya está en la base de datos de las empresas, porque también eso es algo importante de puntualizar. No es una base de datos que tenga el gobierno como tal, son las empresas las que la van a resguardar y ellos son las que las van a tener. Hasta que haya una investigación y por medio de procesos legales adecuados es que ellos pueden pedir la información de alguna persona y solamente van a tener acceso a cosas puntuales que son las que guardan las empresas. Y es ahí donde, insisto, hubo una falta de información porque también esta parte de, pues si tu línea es reciente, pues tú ya diste de todos los datos que eran necesarios, porque pues todos nos pedían una identificación y nos pedían ciertas cosas y de ahí pues se recababa todo lo importante. Entonces, yo sé de personas que ya estaban registradas y que hicieron como una especie de doble registro. Le dijeron, bueno, pues es que usted ya no tiene que registrar. En fin, son muchas situaciones las que sucedieron. Somos un país enorme. 130 millones de personas, como tú lo mencionaste, son casi 160 millones de líneas las que hoy en día están en funcionamiento. Entonces, Ernesto, más allá de todo esto, ya que viste todo lo que sucedió, ya que viste la comunicación, ¿cuál es el corolario que tú puedes hacer de esta situación? Mira, es un registro que, como dices, y yo sumaría tu recuento tan puntual de fallas, otras, yo diría, tomemos un enfoque positivo, ojalá esto salga bien, ya lo concluyamos y tú y yo sigamos aquí reportando cosas tan importantes y positivas que este sector de la conectividad nos da, porque es muy importante que aquí trabajamos, estudiamos, vivimos, tú y yo le hemos denominado el Homo Telecom a este ser en el que nos hemos convertido, para estar atorados con un registro. Lástima que se haya instrumentado tan mal, lástima que no vaya a servir para tantas cosas. Mejor deberíamos emprender, como tú y yo lo reportamos junto con Rodrigo periódicamente, a la ciberseguridad. Eso es muy importante. Completamente. Tanto cambia la tecnología como debe cambiar nuestra capacidad de estar en términos de seguridad día a día, porque esta inseguridad también cambia día a día. Entonces, en eso nos debemos enfocar, pero bueno, nos metimos en este embrollo y debemos salir de él, tomemos un enfoque positivo. Yo sí diría, por favor, ya regístrense a nuestra audiencia aquí y salgamos de esto y evolucionemos a ver los nuevos equipos que vienen, el nuevo ancho de banda, la sexta generación celular, o sea, el 6G, y vayamos adelante y que este sector siga conectándonos más y mejor. Mira, buenas noticias del sector, cada vez consumimos más. Nuestro consumo, el ARPU, Average Revenue Per User, como se le denomina en inglés, subió a 151 pesos en promedio, lo cual significa navegamos más cada mes, Exacto. hablamos más, navegamos, pedimos más taxis de plataforma, etcétera. Estamos haciendo mejor uso, conectamos a más ciudadanos. Tú dijiste más de 130 millones que habitamos el país. Esas son las noticias que nos deben importar. Oye, Ernesto, y justo en estas encuestas y en este análisis que has hecho del mercado, ¿afectó la nueva, la apertura de nuevas líneas y la calidad de los teléfonos que la gente está utilizando este tipo de registro? O sea, que la gente haya dicho, bueno, ¿sabes qué? Voy a parar mi decisión de compra o mi decisión de adquirir una línea o un equipo que sea de de una mejor calidad porque no sé cómo vaya a estar esto del registro, a lo mejor y lo echan para abajo, entonces me espero y así ya no me registro. ¿Hubo alguna afectación? No, fíjate que en la compra de equipos seguimos con una tendencia muy positiva desde que llegó la pandemia y tú y yo siempre lo hemos dicho con Rodrigo, nunca vamos a hablar bien de la pandemia, pero la pandemia nos hizo ver que necesitábamos equipos cada vez mejores. Antes de la pandemia teníamos lo que en la industria se denomina gama baja, 2 de cada 3 equipos eran de gama baja, limitada capacidad del procesador, batería, memoria, cámara, etcétera. Y la gran noticia es que hoy 87.3 de los equipos, si me dejas redondear, 9 de 10 equipos son de gama media, gama alta y premium. Y un equipo de gama media le compite, o sea, un equipo de 5 o 6 mil pesos
le compite frontalmente a uno de 40 o 50,000 pesos. Son equipos muy potentes, muy poderosos. ¿Y qué pasó? Pues nos dimos cuenta que en ellos, en estos equipos inteligentes, trabajamos, estudiamos, vivimos. Ernesto, Sí. permíteme detenerte ahí porque tenemos que ir a un corte. Vamos al corte y regresamos para que nos acabes de explicar esto de los equipos, ¿vale? Encantado, aquí espero. Ya está con nosotros un buen amigo, Ernesto Piedras, Ernesto Piedras, CEO de The CIU, de Competitive Intelligence Unit, y estábamos platicando, querido Ernesto, al respecto de cómo es que no hubo afectación de este registro para las decisiones de compra, ni en la calidad, ni en los, ni en la apertura de planes, por lo que me estás comentando, ¿no? Exacto, decíamos, la venta de equipos, su caída anual fue muy ligera, 1.4%, podremos decir que es estacional. La venta de equipos ha venido teniendo un despliegue muy impresionante desde la pandemia. Pasamos de que antes de la pandemia invertíamos en equipos menos de 2,400 pesos y hoy nos aproximamos a los 6,000 pesos por persona. En un país en el que la economía no está creciendo prácticamente, crece menos del 1%, pues esto llama mucho la atención, significa que a otras cosas le estamos quitando recursos para destinarlos a la compra de equipos que lo consideramos fundamental. Con estos equipos le cambiamos a la televisión, decíamos, pedimos las provisiones del hogar, el súper, como se le llama coloquialmente, el taxi de plataforma, todo lo que sabemos que hacemos. Entonces, pues es muy interesante saber, y hay un elemento, Juan Carlos, muy interesante, que es que las encuestas dejan ver que hoy tenemos conciencia de que hay un elemento fundamental en esta inversión que hacemos y se llama procesador. No sabemos qué modelo de procesador traemos, qué marca, qué modelo, pero sabemos que es muy importante para poder navegar en Wi-Fi o en red celular. Y bueno, pues aquí estamos cada vez destinando más recursos a nuestra conectividad. Y bueno, pues así es todo esta batería de números tan positivos. Insisto, una economía que escasamente se acerca a su crecimiento al 1% y un sector que crece varias veces más que lo hace la economía en su conjunto, y pues es la decisión que los individuos tenemos, a pesar de los tropiezos que tiene en lo regulatorio y de la reconfiguración. Vimos que en esta primera mitad también pues cambió de propietario una empresa que llevaba más de 20 años operando aquí, Telefónica, fue vendida a un operador móvil virtual, y pues es la dinámica que sigue este sector de telecomunicaciones. Ahora, estimado, tú eres alguien que está muy cercano con los avances tecnológicos, en decía yo, hacen un análisis puntual. Hay dos temas que están en la agenda nacional que creo que van de la mano con la actualización que tiene que vivir México y que se ha tardado tiempo en hacer. Uno es el tema de la UNAM, que me parece, vaya, por demás señalarlo. No voy a hablar aquí de muchas cosas, ¿no? Porque hay otros espacios que se han dedicado cabalmente, sí. Exacto, y no voy a ponerle calificativos, pero hay otros espacios que cabalmente han dado seguimiento a esta nota. Lo que sí es que me parece, pues que al final del día, más allá de que sí hubo una empresa a la cual adjudicaron mal la aplicación del examen y que esta empresa no hizo bien las cosas, y pues habla de una falta de actualización total sobre la supervisión y sobre el empleo y sobre la creación de normas, leyes, para que haya un marco en el cual se viva en una actualidad de inteligencia artificial en nuestro país. Eso es por el lado de la UNAM. Y por el otro lado, la discusión que se está teniendo sobre redes sociales en México, que son, no creo que, son dos temas aparte, pero creo que van de la mano en el momento en el que los unimos para decir que México tenía años necesitando una actualización, porque es cierto, y creo que es una discusión abierta que debemos de tener, si debe de haber o no si no una prohibición, si una limitante para que los niños de cierta edad, los adolescentes de cierta edad, utilicen todo el tiempo los dispositivos.
Y esto no es en detrimento de la tecnología, sino en una búsqueda de que tomen mejores decisiones y llegue mejor contenido a ellos. Entonces, es una discusión abierta sobre la actualización tecnológica que tiene que vivir o que está viviendo nuestro país y que creo que en este momento, en lugar de haberla hecho paulatinamente desde hace unos años, nos está llegando de golpe. En México y en el mundo, querido Juan Carlos, y ya el gobierno convocó y está en marcha una serie de discusiones abiertas. En este mes de agosto tienen lugar tres sesiones, una al sur, al centro y otra al norte del país. Sobre estos tres puntos, repito solamente lo que tú dijiste: redes sociales, dispositivos, bueno, uso de redes sociales por niños y adolescentes; dos, dispositivos en las escuelas; y el uso ético de inteligencia artificial. Y eso es muy importante. Citaste el caso de la UNAM, pero es el caso también del uso profesional. México está discutiéndolo. Por ahí en los documentos que han circulado se habla de 116 países que tienen de alguna forma, y así lo repito, de alguna forma un marco normativo, un marco legal, pero no debemos confundir con que ya tienen ese marco legal armado e instrumentado. También lo tienen en proceso, y me refiero incluso a Francia y al Reino Unido, que pueden ser los casos más avanzados. No lo tienen perfectamente instrumentado, lo siguen armando, y creo que en este caso México va todavía a tiempo de tomar mejores prácticas, mejores ejemplos, y pues ahí estamos en esa discusión. Y volvemos a lo que decíamos tú y yo hace unos minutos: tanto cambia la tecnología como tenemos que dejar estas tres agendas que tú lo dijiste van de la mano, abiertas para estar permanentemente actualizándolas y perfeccionándolas. Entonces, pues ahí estamos. Sí se trata, y creo que la autoridad federal lo ha dicho correctamente, no son solo temas de decisión privada, son temas de agenda pública, son temas de interés público. No solo es mi decisión personal o mi decisión pública. ¿Qué cambia en todo este tema entre un país y otro? Que otros países que ya lo están habilitando con mucho éxito son países en donde las personas y las familias acatan la ley. La pregunta es: una vez que aquí se disponga que un niño no entre libremente a redes sociales, ¿tendremos la entereza personal, paternal y familiar de acatarlo? Vamos a ver si lo hacemos nosotros como lo hacen en otros países. Quiero pensar que sí, porque de ello dependerá la salud mental y social de nuestros chicos y de nuestro país consecuentemente. Yo soy alguien que está en contra de la prohibición solamente por prohibir. Y yo creo que en gran parte, como lo bien mencionas, nosotros como usuarios somos los que le damos un mal uso a la tecnología. Yo no puedo culpar solamente a Facebook, o a Instagram, o a X, o a cualquier red social, Snapchat, lo que tú me digas. No puedo culparla por el uso erróneo, así como no puedo culpar netamente a que a que exista la inteligencia artificial y él la utiliza y llega alguien que la utiliza para hacer un hackeo, ¿no? O sea, la tecnología existe y los avances tecnológicos han existido toda la vida y es lo que nos ha llevado a tener una sociedad como la que tenemos el día de hoy. Pero lo que sí es que tiene que haber una concientización sobre cómo es que la debemos de utilizar. Yo no digo, no soy para nada ingenuo, y yo sé que va a haber personas que van a saltarse o van a encontrar la manera de saltar las regulaciones en cualquier momento, porque les conviene o no de cierta manera. Pero lo que sí creo que vale mucho la pena es que la discusión esté allá afuera sobre lo que puede generarle o lo que le puede crear a la mente de un niño, al desarrollo de un niño y de un adolescente que no está preparado para ver ciertas cosas. Yo lo veo, y es que a mí me parece inverosímil que todo el tiempo haya una satanización de los dispositivos electrónicos, cuando pues hay muchas personas que crecieron jugando y desarrollando videojuegos desde hace muchos años, ¿no? Entonces creo que es una situación muy interesante. Yo creo que debe de haber siempre un equilibrio en el cual se busque que haya todavía elementos creativos para que los niños puedan desarrollarse
sé, pero también no los podemos separar completamente de la tecnología. No, ninguno de los dos lados se tiene que satanizar, ¿no? Suscribo totalmente lo que dices. No es lo mismo un usuario pasivo que pasa 7 horas, como dice la UNESCO, en redes sociales, pero siendo pasivo, a un chico que pueda ser usuario activo o desarrollador. Estos chicos maravillosos que son desarrolladores de videojuegos o que son investigadores y extraen información y la cruzan y la multiplican. Entonces, sí, tú usaste ese término que yo también suscribo, no satanicemos a la tecnología. Lo bueno y lo malo es cómo la utilizamos y son herramientas maravillosas que hoy nos convierten en esta sociedad con grandísimas capacidades y efectos multiplicadores que antes no teníamos y venos hoy en esta capacidad que tenemos, pero lo importante es lo que tú has dicho, el uso que hagamos de ello y no por eso vamos a apagar los switches y volver al mundo Technicolor o al mundo en blanco y negro del que hemos evolucionado hasta la fecha de hoy. Y completamente, y justo yo creo que ahorita estaba haciendo la reflexión, creo que no debe utilizarse un iPad como el biberón de un niño, sino lo debes de utilizar para su educación, ¿no? O sea, como una especie de pacifier, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos, ahorita Exacto. no me viene la palabra en español, pero no debemos de utilizar un iPad, un teléfono o una tableta y un teléfono para que el niño se esté tranquilo, sino al contrario, debemos de utilizarlo para que aprenda algo, para que tenga nuevo conocimiento y demás. Pero bueno, querido Ernesto, de verdad ha sido una charla muy rica. Se nos acaba el espacio de la misma y también se me acaba el espacio del programa, pero pues te quiero despedir y te quiero dar las gracias por haberte despertado con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Ernesto Piedras, director de The CIU, de Competitive Intelligence Unit. Siempre un gusto, querido Juan Carlos, y seguimos sobre estos temas. Muchísimas gracias, Ernesto. Seguimos con más.